Dignidad y Región. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Dignidad y Región, programa de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDUS. Saludar a toda la comunidad de Barrancabermeja y a todas aquellas personas que nos ven a través del canal de Telepetróleo. Nuestro programa de hoy está relacionado con un análisis que han hecho las diferentes organizaciones sociales sobre la situación de los defensores de derechos humanos en la región del Magdalena Medio. Hemos hecho un contexto nacional, pero también regional, acerca de las dificultades, pero también los retos a los que se ven expuestos los defensores de derechos humanos en la región. Bienvenidos a Dignidad y Región. Se empezaron a dar cuenta en Europa que aquí hay unos traficantes de derechos humanos que viven a toda hora pidiendo auxilio de la Unión Europea y de otras entidades, simplemente para sostenerse, porque han hecho de eso un modus vivendi. Hoy, la defensa de los derechos humanos se sigue convirtiendo para los enemigos de la paz en una amenaza. El paramilitarismo, la corrupción y por un conflicto armado interno basado en la búsqueda del poder relacionado con el tráfico de drogas. La defensa de los derechos humanos en Colombia es una actividad de alto riesgo. Así lo han dado a conocer informes nacionales e internacionales y las mismas Naciones Unidas. Esos hombres que han querido defender el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de sus comunidades. Algunos se encuentran en el exilio, otros amenazados, judicializados injustamente y en el peor de los casos asesinados. Dos compañeros injustamente detenidos. La situación de los defensores de derechos humanos desde hace, 15 años es una situación compleja. Por muchas cosas, porque son actores clave en el conflicto, porque se enfrentan a muchos actores de poder en el territorio, son capaces de denunciar situaciones de vulneración masiva a los derechos humanos, y en reciente tiempo son los que han sido pieza clave en dos temas importantes. Uno es el tema del proceso de paz y el segundo es el tema de la tierra. Ahí hay un enclave importante, tierra, víctimas y bueno, todo lo asociado allí. Si vamos a hablar de un contexto general, la situación de defensores de derechos humanos ha venido incrementándose las agresiones contra este tipo de defensores a partir de septiembre del año 2014. ¿Por qué a partir de 2014? Porque en la última semana de agosto de 2014 viaja la primera comitiva de víctimas a La Habana. En los últimos 5 años, se ha incrementado un 360% las agresiones en contra de los defensores de derechos humanos de todo tipo. Es decir, y este informe lo saca Somos Defensores, en el último informe, que es el del 2015, presenta esta cifra que es bastante preocupante, porque pues podemos evidenciar que en el marco de un proceso de paz, que se aumenten las agresiones de los defensores de derechos humanos nos permite cuestionarnos de cuáles son las garantías reales que se están dando para los defensores de derechos humanos. Entre enero y junio de 2015 fueron registradas 399 agresiones individuales contra defensores, discriminadas en 332 amenazas, 34 asesinatos, 25 atentados, 4 detenciones arbitrarias, 3 casos de uso arbitrario del sistema penal y un robo de información. Según el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos, en Colombia, en la mayoría de los casos, los presuntos responsables señalan a grupos paramilitares con un 72%, mientras el 22% corresponde a desconocidos y el 5% a agentes estatales como la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, el CTI, entre otros. La guerrilla de las FARC y el ELN aparecen con presunta responsabilidad en 3 casos. El siguiente paso, luego de acordar estos principios, como ya lo dije, es oír a las víctimas. Y por eso vamos a invitar, junto con las FARC, a una primera delegación plural e incluyente de víctimas a La Habana. Nuestro interés es abrir espacios de todo tipo para que las víctimas se expresen. Y ahí parece que hay un detonante. Ahí comienza
a hacerse cada vez más difícil la labor de defensa de derechos humanos. ¿Por qué? Porque comienzan una serie de amenazas masivas. Más amenazas masivas que a septiembre de este año, es decir, un año de periodo, septiembre de 2014, septiembre de 2015, completa más de 70 amenazas masivas, amenazando a más de 500 defensores de derechos humanos. Muchos de ellos relacionados con el tema de proceso de paz, muchos de ellos relacionados con el tema de tierras y muchos de ellos relacionados con denuncias que se hacen frente a las acciones del crimen organizado. Entonces, la defensa de los derechos humanos comienza a tomar un especial tinte de agresión, sobre todo reflejado en amenazas, y también en el tema de los homicidios que se mantiene. En 2014 nosotros encontramos 55 homicidios y este año hasta la fecha, es decir, entre enero y septiembre, hemos contabilizado 51 homicidios de líderes y defensores de derechos humanos. Muy seguramente vamos a alcanzar la misma cifra del año anterior y muy seguramente se va a sobrepasar. Entonces, creemos que la defensa de los derechos humanos es un ejercicio constantemente agredido por diversos sectores, no solamente, digamos, fuerza pública o Estado, sino por las guerrillas, por los paramilitares, por el crimen organizado y las bandas criminales. La actividad de la defensa de los derechos humanos no es un oficio o una profesión como tal, sino que es una opción de vida, es una apuesta política que hacen las personas desde la civilidad, desde la sociedad civil. Y las acciones altruistas frente a la exigencia siempre nos ponen a un lado, al lado opuesto del gobierno, de las políticas estatales como tal. Porque hay que exigirle al Estado, que es el que debe garantizarle a la sociedad civil en su conjunto los derechos. Entonces, creo con estas lecturas desde lo nacional a lo regional, hemos sacado algunas conclusiones, que existe un incremento gradual. Es importante que se sepa que en Colombia, aquellos que son los defensores de derechos humanos de nuestro país están siendo masacrados, están siendo aniquilados de manera sistemática y ha sido una de las actividades más riesgosas en Colombia. La situación que hoy viven los defensores de derechos humanos es difícil. Según Iván Madero, presidente de CREDOS, las amenazas, estigmatizaciones, asesinatos, judicialización continúan. Existe un incremento gradual año por año de amenazas con un factor disuasivo a la labor de los defensores a nivel nacional y regional. Ha generado miedo, terror, desplazamiento y sufrimiento, que busca de cualquier manera el silencio total frente a la dinámica de los actores armados. Un incremento gradual, año por año, de las amenazas como un factor disuasorio, ¿no? Por la labor a los defensores de derechos humanos, desde lo nacional a lo regional. Esto genera algunas afectaciones psicosociales, como es el miedo, el terror, el desplazamiento forzado, el sufrimiento. Y de cualquier manera, los actores armados con la amenaza a los defensores buscan es el silencio frente a las dinámicas de sus acciones, ¿no? Silenciar al defensor como tal. Los defensores de derechos humanos que están siendo asesinados en este momento en el país no son los defensores de derechos humanos visibles, los más visibles, no son los que llevan los procesos políticos más grandes, no. Son los líderes que nosotros denominamos líderes bisagra. ¿Qué son líderes bisagra? Son los que conectan a la base, a los procesos de base, los conectan con esas visibilidades políticas. Es decir, con esos liderazgos que sí efectivamente tienen mucha más visibilidad. Esos líderes bisagra son los que están siendo golpeados y asesinados. Pero a los líderes que son muy visibles son los que están judicializando. Entre enero y septiembre de 2015, las amenazas fueron de 465, asesinatos 51, atentados 28, 19 detenciones, uso arbitrario del sistema penal 6 y robo de información 7, para un total de 577 casos. Más 70 amenazas masivas entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015. Los grupos que más amenazan son las Águilas Negras, Rastrojos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Más de 800 amenazas de estos grupos en los últimos 5 años y la Fiscalía no ha dado resultado en un solo caso. Se vienen presentando unos patrones de persecución. Dentro de esos patrones de persecución está el tema de la estigmatización. O
sea, el lenguaje estigmatizador constante de deslegitimación de las organizaciones campesinas, de las organizaciones defensoras de derechos humanos, de las juntas de acción comunal. Existe un lenguaje estigmatizador totalmente. El segundo patrón que podemos determinar son las constantes amenazas. Amenazas a través de panfletos, a través personalmente también por parte de grupos paramilitares, por parte de la fuerza pública. Constantemente las comunidades vienen amenazándolas fuertemente y eso es algo que nos preocupa. El tercer patrón que nosotros podemos determinar pues ya son los homicidios y los asesinatos realmente y las desapariciones forzadas. O sea, eso es una situación que está latente, que está vigente en este momento y que se viene dando. Los derechos de los campesinos al territorio. Dancemos por la paz. La situación de derechos humanos y las constantes vulneraciones al derecho internacional humanitario en la región del nordeste antioqueño y el Magdalena Medio han obligado a los procesos organizativos de base campesina y a las organizaciones defensoras de derechos humanos a crear mecanismos y estrategias alternativas para la exigencia de derechos humanos en zonas de alta complejidad, donde debido a la confluencia de diversos actores armados legales e ilegales, sumado a la falta de garantías sociales y políticas por parte del Estado, constituyen una continua crisis humanitaria. La situación que viven los defensores de derechos humanos en la región ha sido una situación de alto riesgo, ¿no? Las amenazas, los señalamientos, los empadronamientos de los que han sido víctimas, los retenes militares y paramilitares. La región del nordeste antioqueño históricamente ha vivido un confinamiento poblacional por parte de tropas del ejército, así como por grupos paramilitares. Los montajes judiciales, las detenciones arbitrarias e ilegales, y siempre se ha venido haciendo una fuerte estigmatización con las organizaciones campesinas que hacemos presencia en la región del nordeste antioqueño. El papel que desempeñan los defensores de derechos humanos hace que se visibilice y se denuncie las graves violaciones de los derechos humanos de las comunidades, situación que ha conllevado a que los activistas sean víctimas de amenazas, desplazamiento forzado, asesinatos y hasta judicializaciones. El defensor de derechos humanos, con todos estos hechos lo que tratan es de aislarlo, ¿ya? Que su trabajo no solamente silenciarlo, sino como persona, ¿ya? Aislarlo de alguna manera que no sea un problema para los actores que están vinculados al conflicto armado, porque todo esto no es aparte del conflicto armado, hace parte de esa dinámica del conflicto. Entonces, no basta con brindar medidas materiales, sino que hay que establecer niveles de justicias óptimos para no incrementar la impunidad y que los responsables sean identificados y detenidos, los responsables de estas agresiones. Las estructuras paramilitares en este momento se están fortaleciendo y eso nos preocupa bastante, porque eso quiere decir que en un eventual proceso de firma de acuerdos de paz, pues cuáles son las garantías dentro de los territorios. La paz se construye desde los territorios, no se construye con la firma de un acuerdo, sino que se construye desde los territorios, pero si hay incursión de grupos paramilitares en las regiones, pues nos estamos enfrentando a una realidad de violencia constante en los territorios. O sea, tenemos denuncias en San José de Apartado, tenemos denuncias en el Zulia, que es norte de Santander, tenemos denuncias en el Chocó de incursión de ejércitos paramilitares, o sea, de 200 hombres armados con brazalete, situación que preocupa, que vienen, además de eso, amedrantando a la población civil, generando confinamiento dentro de la población, que vienen extorsionando a la población en general. Dentro de esos hechos de estigmatización y de señalamiento, también se cometen varios hechos en contra de las comunidades mineras que acompañamos, y la parte alta del nordeste antioqueño
se identifica por eso, por ser comunidad minera, a la que en este momento pues hay unos señalamientos contra ellos como de mineros ilegales, hay una persecución, hay decomisos de insumos para ellos practicar la minería artesanal. Y esas situaciones han dado origen, el acompañamiento que hacemos ha dado origen a que se produzcan amenazas, estigmatizaciones contra las organizaciones defensoras de derechos humanos. Finalmente ya no hay una relación directa en muchos de estos casos con pertenecer a algún grupo armado ilegal o pertenecer a las guerrillas. Aquí hubo una cosa que cambió y los defensores no nos dimos cuenta, y hay que ser muy autocríticos en eso. Y es que cambiaron muchas de las funciones, muchas de las cosas que hacían los defensores en su ejercicio natural de defensa de derechos humanos, comenzaron a ser judicializadas. Entonces, una protesta, una manifestación. Si usted va en una manifestación y ocupa una vía pública y no le ha pedido permiso al alcalde, al gobernador, a la autoridad competente, entonces inmediatamente ahora es señalado de estar obstruyendo la vía pública y le da la posibilidad a la policía de detener. Vivienda digna, Dancemos por la Paz. Con la firma de la Ley de Justicia y Paz se acababa precisamente, o con el desarrollo de la Ley de Justicia y Paz se acabaría este fenómeno. Fueron extraditados 14 jefes paramilitares, los más importantes, diría yo, en el gobierno del presidente Uribe Vélez, y en lugar de terminarse el paramilitarismo se ha, diría yo, multiplicado en muchas regiones del país. La reactivación del paramilitarismo y el control territorial han sido denunciados reiteradamente por las organizaciones. Otras denuncias tienen que ver con las agresiones físicas y psicológicas, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte, hostigamientos, seguimientos ilegales, montajes judiciales y procesos irregulares que se materializan en condenas injustas y privación de la libertad de los y las defensoras de derechos humanos, en donde no hay garantías necesarias para la protección y trabajo que desempeñan los defensores de derechos humanos. La otra situación que nos preocupa es cuáles son los grados de impunidad que se están dando, porque es que la Fiscalía sea muy eficaz para investigar a nuestros líderes sociales, a nuestros defensores de derechos humanos, pero no ocurre lo mismo cuando nosotros somos los que presentamos las denuncias. Entonces el grado de impunidad que hay es total. Nosotros hablamos acá de un grado de impunidad total. En el marco del paro agrario se dieron 19 asesinatos y hasta el momento no se ha individualizado ni se ha judicializado la primera persona, no tenemos conocimiento de eso y se lo hemos venido exigiendo constantemente a la Fiscalía. Hemos hablado con el vicefiscal Perdomo sobre esa situación, le decimos, ustedes son muy eficientes para estar en contra de nosotros, pero para investigar nuestras denuncias ahí sí se quedan totalmente cortos. Y pues hasta el momento lo que nosotros decimos es eso, sumado a la aprobación y ampliación del fuero penal militar, que todavía está vigente, son situaciones que nos preocupan porque eso lo que permite es que se mantenga la repetición y la continuidad de las graves violaciones de derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad que se han dado en el país. Las garantías que ofrece hoy el Estado no son suficientes para procurar salvaguardar la labor de los defensores, su integridad física y mental. No basta solo con brindar medidas materiales, sino hay que establecer niveles de justicia óptimos para no incrementar la impunidad y dar con los responsables de las agresiones. El Estado, con sus medidas de protección que adopte, entienda que debe tenerlas con un enfoque diferencial y un enfoque rural, de desarrollo, de protección para la población rural principalmente. Es decir, que avale. Las comunidades en eso van un paso o muchos pasos más adelante que el gobierno nacional en materia de protección. Entonces está el tema de la conformación de los refugios humanitarios, de las visitas humanitarias que se dan en los territorios cuando hay una situación de derechos humanos, y eso nos ha funcionado y lo hemos venido acompañando constantemente. Necesitamos que se avale por parte del gobierno y que se suministren los recursos y que esté avalado dentro de un protocolo con enfoque diferencial para protección de los defensores y defensoras de derechos humanos rurales.
Eso es, que se conozca integralmente el contexto, que se avalen esas medidas de protección colectivas, que haya un reconocimiento para los campesinos como defensores de derechos humanos y que cese totalmente el lenguaje estigmatizador, que todo el mundo a través de los medios masivos de comunicación sepa que los defensores de derechos humanos son luchadores sociales y los campesinos también, y que no terminen estigmatizándolos. Tenemos unos esquemas, tenemos una relación desde Bogotá, una interlocución que la hace reiniciar, que es nuestra peticionaria en las medidas de protección, desde la Mesa de Garantías, que analizan permanentemente la situación nuestra acá en la región. Pero igualmente el gobierno viene soportando, diciendo que nos está brindando las garantías. Pero en un país como Colombia, que ha vivido tanto el conflicto armado, con sus particularidades en cada región, y que persisten los grupos armados, con esta nueva fase paramilitar, ya tú conoces, y la guerrilla, estar ahí, pero igualmente el papel del Estado. Yo creo que en un periodo de transición, en un periodo de construcción de paz, hay que cambiar, ¿verdad? Y reformar constitucionalmente al Estado en la vía en que se reconozca realmente el trabajo de los defensores de derechos humanos. Pese a la incansable labor de acompañamiento, asistencia humanitaria, denuncia y defensa por el territorio, se empieza a evidenciar nuevas formas de debilitar los procesos sociales. La judicialización o los falsos testigos que provienen de las estructuras paramilitares y del mismo Estado es la única estrategia o arma para callar y contrarrestar el trabajo que realizan los y las defensores de derechos humanos en el país. Esta es la primera parte del análisis que hemos hecho sobre la situación de los defensores de derechos humanos en la región del Magdalena Medio. Pero ¿cuáles son esos retos? ¿Cuáles son las garantías que exigen los defensores de derechos humanos para seguir ejerciendo esta labor y defender los derechos humanos de las comunidades de la región? ¿Y por qué la judicialización se convierte en el arma principal de aquellos enemigos de la paz para callar a los defensores de derechos humanos? Esta es nuestra primera parte. En nuestro segundo programa estaremos analizando todas estas situaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad.